Ahora, hermanos, después de la lectura del Santo Evangelio, confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Amén, hermanos. Tomamos asiento. Damos gracias al Señor por este día santo que podemos reunirnos en su santo nombre. Y le ofrecemos al Señor nuestra alabanza y nuestra adoración en esta Santa Eucaristía, en la que hoy Jueves Santo celebramos especialmente el inicio del Triduo Pascual, ¿no? Ya de estos 3 días, que son los 3 días más sagrados y solemnes que tiene la Iglesia en su ciclo de la liturgia de cada año. Son estos 3 días en los que celebramos el corazón de la fe cristiana, el corazón de lo que los cristianos hemos recibido del Señor y de los apóstoles, del Evangelio mismo que como Iglesia hemos recibido y en el cual nosotros debemos perseverar. Como el apóstol Pablo le dice a la Iglesia en Corinto: yo os he entregado lo mismo que recibí. Los apóstoles nos entregaron lo que ellos recibieron de parte del Señor, que Cristo murió conforme a las Escrituras. Y no solo murió, sino que también Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la pasión de Cristo, que llega a su culmen, que llega a su clímax en la cruz, es parte esencial del misterio cristiano. Es el corazón de lo que celebramos. Pero no solamente su pasión y su entrega en la cruz, sino también su gloriosa resurrección. El Evangelio no está completo si no predicamos tanto la pasión y muerte como la verdadera resurrección del Señor. Por eso es que este triduo pascual, en esta celebración que realmente es una celebración, como comentábamos hace un momento en nuestra conversación. Es decir, la celebración de este misterio de Cristo inicia hoy, jueves, en esta liturgia vespertina, porque en esta Eucaristía estamos rememorando o volviendo a vivir la institución de la Eucaristía. Esta fue la noche en la que el Señor celebró, como hemos leído en estos pasajes, el Señor instituye la Eucaristía, la Santa Comunión, en el contexto de la última cena, donde en ese aposento alto donde Él está con sus discípulos, en la celebración de esa primera
Eucaristía que viene a ser la Pascua verdadera, donde el Cordero es Él, el Cordero que se inmola, y el Cordero del que se participa es Él mismo. Por eso la primera lectura que hemos hecho está en el Éxodo, ¿no? La Pascua antigua. La Pascua antigua que apuntaba a la verdadera y definitiva Pascua, donde el Cordero y donde el sacerdote es Cristo mismo, donde su sangre nos libra del juicio y nos trae redención porque nos libera de la esclavitud, pero ese Cordero también se toma, se come, se participa. Es claramente la Eucaristía prefigurada desde el Antiguo Testamento y que llega a su plenitud en esa última cena donde inicia el sacrificio de Cristo. Es decir, el sacrificio de Cristo no inicia en los instantes de la cruz, ni siquiera en los latigazos en el patio con los sumos sacerdotes o con los romanos. La entrega sacrificial de Cristo inicia en esa cena. Es una cena sacerdotal, es una celebración ya sacerdotal donde Cristo ya inicia la oblación de sí mismo, de su cuerpo y de su sangre, en las palabras que Él pronuncia en la Eucaristía, y por eso es que Él ha entregado eso a los apóstoles y a través de los apóstoles a la Iglesia en la persona de los obispos y de los presbíteros que celebran la Eucaristía en la persona de Cristo, con las mismas palabras en primera persona, y se hace presente esa ofrenda que aunque fue hecha una vez y para siempre, está siempre presente delante de Dios, es atemporal y por lo tanto se hace presente cuando nos unimos a la liturgia celestial, en ese ofrecimiento perenne, eterno de Cristo. Así que en ese triduo pascual que, como digo, inicia esta noche con esa oblación que Jesús está haciendo de sí mismo, va a culminar en la resurrección. Cuando celebremos la vigilia de la resurrección, la noche del sábado, y a la madrugada celebremos la resurrección de Cristo, allí termina esta liturgia, que como digo, abarca la celebración de hoy, de mañana, que es el día que celebramos la pasión y la crucifixión, ¿verdad? El sábado, que es el día del descenso del Señor a los infiernos, y es un día de silencio en la iglesia, pero ya por la noche, en la vigilia, ya es en el horario judío, ya es realmente el inicio del domingo, cuando Cristo resucita en esa madrugada, es cuando celebramos esa gloriosa victoria sobre la muerte y sobre el pecado que tuvo el Señor Jesucristo en su resurrección. Así que, hermanos, estos 3 días que estamos iniciando en este momento son de lo más sagrado que nosotros tenemos. Y la Iglesia vive a la luz de este misterio, del misterio de Cristo. Cada día, cada semana, ¿no? Para nosotros es la celebración de una Pascua en cada domingo, pero en el ritmo del año, esta celebración es el corazón de la vida de la Iglesia. Y solamente habiendo hecho la lectura del Evangelio de Juan, quiero comentar brevemente, ¿no?, algunos aspectos. Curiosamente, como veis, la lectura del Evangelio en esta liturgia no es en sí la lectura de la institución de la Santa Eucaristía como ocurre en los Evangelios sinópticos, sino que la lectura proviene del Evangelio de San Juan, en el capítulo 13. ¿Por qué proviene de allí la lectura? Pues porque lo que ocurre en el Evangelio de San Juan, curiosamente, es que en ninguna parte del Evangelio de San Juan nos muestra las palabras de la institución de la comunión. Es el único evangelio que no nos muestra esto. Los 3 evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas sí, pero el Evangelio de Juan no. Recordemos que el Evangelio de Juan es un evangelio especial, es un evangelio que tiene mucho simbolismo, que tiene mucho mensaje, digamos, en el misterio y en una clave mucho más espiritual y elevada que los otros. No tiene el mismo propósito ni la misma forma que los otros evangelios. Juan nos está elevando a una vista mucho más, vamos a decirlo así, teológica, ¿no?, del misterio de Cristo. Y Juan nos narra muchas cosas que ocurrieron en el cenáculo que los otros evangelios no narran. Pero como digo, curiosamente no nos habla exactamente de las palabras de la institución
Pero sí nos muestra lo que hemos leído hoy, que es las instrucciones que Cristo da a sus discípulos en medio de esa cena sagrada y del lavamiento de los pies que Él realiza a sus discípulos. Una de las cosas curiosas es que al inicio del capítulo 13 nos dice claramente que antes de la fiesta de esa Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, fijaos cuántas veces Jesús le dice a sus discípulos y a los judíos, todavía no es mi hora, ¿no? Pero ahora sí que había llegado el momento de su sacrificio perfecto, ¿no? Sabiendo que ya era el momento, ¿no? Nos dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, aquí dice hasta el fin, esa palabra se puede entender hasta el extremo, ¿no? No que los amó hasta el fin nada más en un sentido temporal, sino en un sentido cualitativo. Los amó hasta el extremo. Eso significa que ya en la cena aquella noche, Cristo ya se está, como he dicho antes, entregando. Él ya se está ofreciendo como el sacrificio en esa cena que, como digo, es una cena sacerdotal, es parte de toda esa celebración sacrificial de su entrega como Cordero de Dios, de esa liturgia celestial en la que Él se entrega. Aquí ya en la cena vemos a Cristo en su amor perfecto hasta lo sumo. Y eso nos recuerda que la muerte de Cristo en la cruz, es decir, la idea de sacrificio que existió desde el Antiguo Testamento y que siempre el sacrificio fue el corazón de la adoración. La adoración está íntimamente ligada al sacrificio, es la máxima expresión de lo que significa adorar a Dios desde el principio en el Génesis. Porque la adoración habla de una entrega total a Dios, de darle todo lo que soy, lo que más amo, lo rindo y lo entrego a Dios. Aquí estamos viendo a Cristo que se ofrece totalmente al Padre por amor a nosotros. Nos muestra que ese sacrificio es la clave del amor. El amor de Cristo es sacrificio. Y no hay amor si no hay entrega, si no hay muerte a ti mismo, si no hay renuncia a ti mismo por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Es la entrega cuando tú renuncias a ti. Y eso es lo que Cristo mismo está enseñando en este momento, en esa última cena. Pero después de haber cenado, es curioso que aquí San Juan nos dice que en medio de esa cena estaba también el traidor, estaba Judas Iscariote. Y fijaos cómo en ese momento sagrado de la cena nos dice que el diablo ya había obrado en el corazón de Judas. Recordemos que Judas ya venía tramando el entregar al Señor. No solo tramando, sino que él ya había realizado todas sus negociaciones con los judíos para entregar al Señor. Es decir, él ya estaba con la disposición clara de llevar adelante el plan y había recibido las monedas. Ya había realmente él ejecutado su traición. Él abrió la puerta en su corazón al dominio del demonio, ¿no? Y vemos claramente cómo dice Juan que ya el diablo había puesto en su corazón el que le entregara. Qué misterio, porque ahora Jesús se va a levantar, como hemos leído, se va a ceñir la ropa, se va a asegurar, ¿no?, la túnica, se va a dirigir a sus discípulos para hacer lo que ellos no se imaginaban que el Señor podía hacer. Iba a lavarles los pies como un siervo, siendo él su Señor. Entendamos el contexto, están en esa cena que, como digo, esa cena ya es una liturgia celestial, donde Cristo está ejercitando su sumo sacerdocio y Él es Dios hecho hombre, Rey de reyes y Señor de señores, el que va a entregar su vida y la está ofreciendo en ese momento por la salvación de todos y sus discípulos, por más que sean sus discípulos pecadores. Pero Cristo está allí como el Rey de Reyes, el que ha venido no a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Y Él se dirige a ellos y va a empezar a lavarles los pies. Fijaos que hasta ese momento está
Judas allí. Judas no ha salido de ese cenáculo todavía. Eso significa que Jesús le lava los pies a Judas también. ¿Y eso qué es? Es una vez más la muestra del amor sacrificial de Cristo, incluso por aquellos que le traicionan, por aquellos de sus próximos, ¿no? Porque hay un salmo en el que dice, tú mi amigo, ¿no? A quien confiaba los secretos, no sé si habéis leído ese salmo, ¿no? El que era mi amigo y mi compañero, ¿no? Ese salmo es una tipología de Judas, ¿no? Donde es el Señor hablándole a Judas, ¿no? Diciéndole, tú que eras mi amigo y mi compañero, me has vendido, ¿no? Y fijaos aquí el Señor, sabiendo todo esto, está lavándole los pies, sabiendo el Señor que Judas va a ir hasta el fin con su trama. Pero el amor de Dios es tan grande, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que Cristo mismo se está entregando y está lavando los pies también de Judas. Y es en cierta forma un llamado al arrepentimiento, aunque el Señor por supuesto sabe que eso va a terminar como va a terminar, ¿verdad? Pero allí vemos también a Cristo en su actitud incluso con aquel que le está traicionando de esa manera. Luego vemos también la reacción de Pedro, ¿no? Porque a Pedro le vemos el otro lado, esa impulsividad del discípulo fiel, pero el discípulo también que cree que todo lo sabe, ¿no? Y vemos a Pedro saltar y por un lado sentir también su indignidad, ¿no? Porque por un lado Pedro le dice al Señor, tú me lavas a mí los pies, Señor, ¿no? O sea, tú que eres el Señor me vas a lavar a mí, que soy un pecador, ¿no? Y eso nos recuerda la imagen de Pedro cayendo en la barca cuando ve a Jesús obrar el milagro, ¿no? Y él cae rendido y dice, aléjate de mí porque soy hombre pecador, ¿no? Y vemos en Pedro esta sensibilidad de reconocer su condición de pecador y humillarse ante la presencia del Señor y decir, yo no soy digno. Y esta es la actitud de Pedro, ¿no? Y es una actitud maravillosa, ¿no? De esa humildad de corazón de decir, no soy digno. Pero por otro lado también su terquedad, porque si el Señor le está diciendo, voy a hacer esto, ¿no? Pero Pedro salía ahí, es una mezcla, ¿no? De su temperamento dominante, pero también a la vez el reconocer su indignidad delante de Dios. Pero Jesús le advierte, ¿no? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Es decir, si yo no te limpio, Pedro, si yo no te lavo, tú no vas a tener herencia conmigo. Tú no vas a hacer parte de mi reino. Y en ese momento, pues, como sabemos, Pedro rápidamente le dirá, pues, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Y Jesús le dice algo maravilloso, ¿no? Él le dice, los que han sido lavados o el que está lavado, y la palabra griega ahí es más que lavado, es una palabra que se refiere a duchado, a bañado, ¿no? A totalmente limpiado, ¿no? El que ha sido totalmente limpiado, dice, no necesita sino lavarse los pies. Y esto es una maravillosa referencia a lo que es la vida cristiana. El que ha sido lavado por la sangre de Cristo, el que ha sido unido a Cristo en el bautismo y ha sido unido a Él verdaderamente, no es que ya no necesite ningún tipo de limpieza, sí, pero necesita lavarse los pies, porque en el caminar del día a día, tristemente, nos manchamos con el pecado, ¿no? Y tropezamos con el pecado y necesitamos ser limpiados. Y si no recurrimos a esa limpieza en la confesión de nuestros pecados, si no recurrimos a esa limpieza en el trato con nuestros hermanos, sí que nuestro corazón se puede endurecer y nos podemos apartar del camino del Señor. Pero el Señor nos dice, necesitas lavarte los pies. Y en ese momento, fijaos que coge un nuevo sentido lo que el Señor está haciendo. Ese lavamiento de los pies, ¿qué representa? Ese servicio que el mismo Señor le da a sus siervos. Esa humildad del Señor de lavarle los pies y de estar dispuesto ¿a qué? A lavarlos, a perdonarlos, a darles otra vez el descanso y el perdón.
Y el Señor le manda a sus discípulos tener la misma actitud. Él dice, yo soy el Maestro y el Señor. Así me llamáis, pues bien, porque lo soy. Y si yo, vuestro Señor y Maestro, he hecho esto, vosotros también tenéis que lavaros los pies los unos a los otros. Este es un llamamiento de Jesús, por supuesto, a observar este mandamiento litúrgico, vamos a decir. Por eso en la iglesia cada año hacemos el lavamiento de los pies, y la iglesia lo ha hecho siempre. Pero también a vivir en el día a día el significado profundo y espiritual que tiene ese lavamiento. Los hermanos tenemos que estar dispuestos a lavarnos los unos a los otros los pies. Tenemos que estar dispuestos a perdonarnos. Tenemos que estar dispuestos a restaurarnos. Tenemos que estar dispuestos a servirnos en el amor, a entregarnos el uno al otro en el amor y a levantar al hermano. Tenemos que estar dispuestos, como dice el Señor, a lavarnos, a santificarnos los unos a los otros en el amor y en la santidad del Señor. Porque si no estamos los unos a los otros sirviéndonos en esto, no vamos a terminar la carrera. Como no estemos dispuestos los hermanos los unos a los otros a trabajar en la salvación de mi hermano, a trabajar en la santificación de mi hermano, a trabajar en la restauración de mi hermano, si no estoy procurando el bien de mi hermano, no estoy siguiendo a Cristo. No estoy siendo un siervo como Cristo lo ha sido. Y como digo, muchas veces en medio de la iglesia puede pasar como el Señor Jesús. A veces estar sirviendo en amor y trabajando por la santificación de un Judas Iscariote. No debe importarnos. Nosotros no sabemos las cosas como las sabe el Señor. Pero algunas personas a las que sirvamos en amor probablemente se rebelen finalmente contra Dios y se vayan. Da igual. Nosotros tenemos que servir en amor igualmente, buscando el bien de mi hermano. Yo no sé en qué va a terminar la vida de cada uno, pero tenemos que servirnos por amor y buscar santificarnos los unos a los otros en el amor. Así que, hermanos, esta celebración santa de esta noche, que nos lleve a meditar en cómo el Señor instituyó el sacramento del altar, el sacramento de la Eucaristía, que nos une al sacrificio perfecto de Cristo. Cada vez que nos acercamos a esta celebración, nos unimos a Cristo mismo, que se ofrece al Padre, pero no solamente nos unimos a Él, sino que nosotros mismos nos ofrecemos. Como dice San Agustín, en la celebración de la comunión, el Cristo total se ofrece al Padre, es decir, Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Nos unimos a Cristo en esa ofrenda al Padre, ¿no? En su sacrificio. Pero también Cristo se nos ofrece y se nos da como alimento de ese sacrificio en su cuerpo y su sangre. Pero también la Eucaristía, hermanos, y la vida de la iglesia nos lleva ¿a qué? Al lavamiento de los pies. Así como celebramos la Eucaristía en el cuerpo y la sangre de Cristo, cada Eucaristía también nos lleva a la paz, nos lleva a la reconciliación, al perdón y al buscar la salvación, la santidad, la limpieza y el servicio a nuestros hermanos. Por eso San Pablo dice, ¿no? Cuando partimos este pan, ¿no? Siendo muchos, somos uno, porque es un solo pan. Es decir, la Eucaristía también es la comunión del cuerpo, es decir, la unidad del cuerpo en ese mismo servicio y amor que Jesús nos ha entregado. Que el Señor nos ayude a que celebremos dignamente este triduo pascual en este año y que su gracia esté con nosotros, hermanos, para que podamos estar en el Señor, seguir al Señor y poder caminar tras Él como es digno de hacerlo,
Sin su gracia no podemos. Con su gracia sí. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, esta palabra en nuestros corazones y concédenos, por tu gracia, poder celebrar estos misterios de Cristo dignamente y siendo llenos de tu Espíritu, poder vivir en verdadero arrepentimiento, fe, conversión, siendo verdaderos partícipes del sacrificio de Cristo y sirviéndonos los unos a los otros en ese amor que Él nos ha enseñado. Ayúdanos, Señor, a que como hermanos nos limpiemos, nos sirvamos, nos santifiquemos en tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a cortar la grabación. Vamos a pasar ahora, hermanos, a esta parte de la liturgia del lavamiento de los pies.